Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito de noticias del espectáculo, donde siempre les traemos lo Moon S jugoso, lo Moon S exclusivo y lo Moon S sorprendente del mundo de las celebridades. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un relato que el mismísimo Can Yaman, su S Galud turco que nos roba el corazón superíndice 3N con cada sonrisa, mantuvo oculto durante mucho tiempo. Un incidente que Hamud S revelu superíndice 3, una situación superíndice 3N que lo marcu superíndice 3, y que finalmente, gracias a nuestra investigación superíndice 3NY a nuestras fuentes cercanas, podemos traerles en exclusiva. Y no es cualquier cosa, Prepúrense para un viaje lleno de emociones, secretos y una lección superíndice 3N de vida que nos enseu más menos aru a todos. Antes de que empecemos con esta bomba, quiero recordarles a todos los nuevos suscriptores, y a los que nos siguen desde hace tiempo, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos aquí para mantenerlos al día con lo último y lo mejor del mundo del entretenimiento. Y si les gusta lo que ven, no olviden dejarnos un me gusta y compartir este vídeo con todos sus amigos. Ayúdenos a crecer esta hermosa comunidad de amantes del chismecito. Recuerden, cada me gusta es una taza de Cafú Copyright virtual que nos recarga las pilas para seguir investigando y trayu copyright dándoles la información superíndice 3N Moon S explosiva. Y los comentarios son la sal de la vida, nos encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Ahora sin Moon S preúmbulos, vamos a lo que nos compete, el secreto de Can Yaman. Preparen sus palomitas, porque esto se pone bueno. Todos conocemos a Can Yaman como un actor exitoso, un modelo cotizado, un hombre que irradia carisma y talento por donde quiera que va. Lo vemos en portadas de revistas protagonizando series que rompen copyright cords de audiencia, y luciendo siempre impecable en alfombras rojas. Parece que su vida es un cuento de hadas, una sucesión superíndice 3N interminable de con diéresis copyright hitos y oportunidades. Pero detrás de esa imagen perfecta, detrás de esa sonrisa encantadora, hay un ser humano con sus propias batallas, sus propios miedos y sus propias experiencias que lo han moldeado hasta ser quien es hoy. Y como todos nosotros, ha tenido que superar momentos difíciles, enfrentar desafíos que lo han puesto a prueba y aprender valiosas lecciones en el camino. Este incidente, mis queridos amigos, ocurrió superíndice 3 hace algunos aún más menos cuando Can Yaman estaba dando sus primeros pasos en la industria del entretenimiento turco. No era la estrella global que es hoy, ni acumulaba legiones de fans en cada rincón superíndice 3N del planeta. Era un joven ambicioso, lleno de talento y pasión superíndice 3N, que luchaba por hacerse un nombre en un mundo competitivo y exigente. Ya mostraba ese brillo especial, esa energía arrolladora que lo hacuan destacar entre los de Moon S. Se esforzaba por perfeccionar su actuación superíndice 3N, por ganarse la confianza de los directores y productores, y por demostrar que tenía lo necesario para llegar a la cima. La historia comienza durante la filmación superíndice 3N de una de sus primeras series. No les voy a revelar el nombre de la serie, porque Can ha preferido mantenerlo en el anonimato, pero les puedo asegurar que era un proyecto importante para Ucondiéresis Copyright L, una oportunidad para mostrar su talento y dar un impulso a su carrera. Can, como siempre, estaba entregado al 100% a su personaje, dando lo mejor de su en cada escena. Estudiaba sus diálogos hasta la saciedad, se preparaba físicamente para los roles Moon S exigentes, y se sumergió por completo en la historia que estaba contando. Era un actor comprometido, apasionado y perfeccionista, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ofrecer una interpretación superíndice 3N memorable. Pero como suele suceder en los rodajes, no todo siempre sale como se planea. Los imprevistos son moneda corriente en el mundo del cine y la televisión superíndice 3N, y los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. A veces son más menos contratiempos que se solucionan rápidamente, pero otras veces pueden tener consecuencias muy graves. Y en esta ocasión superíndice 3N, la mala suerte quiso cebarse con Can Yaman. Un día, durante la grabación superíndice 3N de una escena particularmente intensa, en la que su personaje debía confrontar a un rival, ocurrió superíndice 3 un accidente inesperado. La escena involucraba una coreógrafa de lucha, y Can, siempre dispuesto a realizar sus propias escenas de acción superíndice 3N, se había estado preparando arduamente para ese momento.
Le gustaba involucrarse al máximo en los aspectos físicos de sus personajes, creo que eso le permitió a conectar mejor con ellos y ofrecer una interpretación superíndice 3 en mu s autocopyright tica. Pasaba horas entrenando con los especialistas, practicando las coreografías hasta dominarlas a la perfección superíndice 3n, y cuidando su alimentación superíndice 3n para mantener su cuerpo en forma. Sin embargo, durante uno de los movimientos, su compau más menos héroe de escena, quizás por un error de CU, el culo o por un simple descuido, lo golpeó superíndice 3 accidentalmente en la cara. Las escenas de lucha son complicadas y requieren una gran coordinación. CU superíndice 3n entre los actores, los especialistas y el equipo tu copyright técnico. Un pequeño más menos o fallo puede tener consecuencias dolorosas. Y en este caso, el error fue fatal. El golpe fue tan fuerte que Can cayó superíndice 3 al suelo, sintiendo un dolor punzante en la mandíbula. El impacto fue brutal, como si le hubieran partido la cara en dos. En el set reino superíndice 3 el público. Imaginen la escena, gritos, rostros de preocupación superíndice 3n, el silencio repentino que sigue a un golpe seco. Inmediatamente el equipo de producción superíndice 3n se acercó superíndice 3 para auxiliarlo. Can, a pesar del dolor, intentaba mantener la calma, asegurando que estaba bien. Pero la realidad era que el golpe había sido más grave de lo que parecía. Su rostro se hinchaba por momentos y el dolor se intensificaba. Era evidente que algo no andaba bien. Lo llevaron de urgencia al hospital, en medio del caos y la incertidumbre. Los copyrighticos lo examinaron minuciosamente y le realizaron varias radiografías. Después copyright de unos minutos de tensa espera, confirmaron lo que todos temuan, tenua la mandíbula fracturada. La noticia lo impactó superíndice 3 profundamente. No solo significaba que tendría que interrumpir el rodaje de la serie, con las consiguientes copyright dídase con superíndice 3 micas y el retraso en la producción superíndice 3n, sino que también copyright n ponía en riesgo su carrera como actor. Su rostro, su principal herramienta de trabajo, estaba comprometido. La idea de someterse a una cirugía, de estar alejado de los sets de filmación superíndice 3n, de perder oportunidades importantes, lo llenaba de angustia. Pero lo que Can nunca contó superíndice 3, lo que mantuvo oculto durante todos estos aún más menos os, no fue la fractura en su. Fue lo que vino después copyright s. La recuperación superíndice 3n fue un proceso largo y doloroso, tanto física como emocionalmente. Durante su recuperación superíndice 3n, mientras estaba postrado en cama, con la mandíbula inmovilizada y la cara hinchada, sintió superíndice 3 una profunda inseguridad, un miedo paralizante a no volver a ser el mismo. Se sentía vulnerable, desprotegido, como si su mundo se estuviera desmoronando. Se cuestionaba si su rostro volvería a tener la misma apariencia, si la cirugía dejaría cicatrices visibles, si podría seguir actuando con la misma confianza, si el público lo aceptaría después copyright s de este incidente. Eran dudas que lo atormentaban día y noche, y que lo llevaron a aislarse del mundo. Se negaba a recibir visitas, evitaba las llamadas teléfono superíndice 3 nicas, y pasaba horas mirando el techo sumido en sus pensamientos. Temía que el accidente hubiera arruinado su carrera para siempre. Sus amigos y familiares intentaban animarlo, pero con diéresis copyright él se sentía perdido, desorientado, como si su vida se hubiera detenido en seco. Veía el futuro como un abismo oscuro y sin esperanza. Fue una con diéresis copyright poca oscura, una etapa de profunda introspección superíndice 3n en la que tuvo que enfrentarse a sus propios demonios. Tuvo que lidiar con la frustración superíndice 3n, la ira, la desesperación superíndice 3n y el miedo. Fue un proceso de autodescubrimiento doloroso pero necesario. Pero Can Yaman es un luchador, un guerrero que nunca se rinde. A pesar del dolor físico y emocional, decidió superíndice 3 no dejarse vencer. Se propuso recuperarse por completo, tanto física como mentalmente, y volver a la actuación superíndice 3n con más fuerza que nunca. Estaba decidido a demostrarse a sí mismo y al mundo que era capaz de superar cualquier obstáculo. Se sometió superíndice 3 a un riguroso programa de rehabilitación superíndice 3n, trabajando incansablemente para recuperar la movilidad de su mandíbula y superar el trauma psicólogo superíndice 3 jico que le había dejado el accidente. Pasaba horas en el gimnasio, fortaleciendo sus músculos y recuperando su forma física. También copyright n buscó superíndice 3 ayuda profesional para superar sus miedos y recuperar su confianza.
Y lo logró superíndice 3. Con esfuerzo, disciplina y una gran dosis de determinación superíndice 3N, logró superíndice 3 recuperarse por completo y regresar a los sets de filmación superíndice 3N. Pero el incidente lo ha cambiado. Lo ha hecho ese fuerte, ese resiliente, ese consciente de sus propias limitaciones y de su propio potencial. Aprendió superíndice 3 a valorar a ese su trabajo, a no dar nada por sentado y a apreciar cada oportunidad que se le presentaba. El accidente le ha enseñado más menos ado que la vida es frágil y que hay que aprovechar cada momento. Y lo ese importante aprendió superíndice 3 a ser ese compasivo consigo mismo y con los de ese entendió superíndice 3 que todos cometemos errores, que todos tenemos nuestros propios miedos y nuestras propias inseguridades, y que lo importante es no dejarnos vencer por ellos. Aprendió superíndice 3 a perdonarse a sí mismo por sus debilidades y a aceptar sus imperfecciones. Por eso Kanyaman nunca habló superíndice 3 de este incidente. No quiero a que la gente lo viera como una víctima, sino como un sobreviviente. Quiero a inspirar a otros a superar sus propios obstáculos, a no rendirse ante la adversidad y a luchar por sus sueños más menos sin importar difíciles parezcan. Quiero a ser un ejemplo de superación superíndice 3N y resiliencia. Y creo que lo ha logrado. Su historia es un ejemplo de perseverancia, de superación superíndice 3N y de inspiración superíndice 3N para millones de personas en todo el mundo. Kanyaman es mucho ese que un rostro bonito. Es un hombre con un corazón superíndice 3N grande, una mente brillante y un espíritu indomable. Es un ejemplo de que con esfuerzo y determinación superíndice 3N se puede superar cualquier adversidad. Y esa es la historia que queremos compartir con ustedes hoy. Un relato que nos muestra el lado ese humano de Kanyaman, un lado que pocos conocen, pero que lo hace a ese admirable y respetable. Una historia que nos recuerda que incluso las estrellas ese brillantes tienen sus propios momentos de oscuridad. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como nosotros disfrutamos contándosela. Espero que esta historia les haya inspirado y motivado a perseguir sus sueños más menos y a no rendirse ante la adversidad. Recuerden que todos tenemos la capacidad de superar los obstáculos que se nos presenten en la vida. Recapitulando, hoy les revelamos un incidente que Kanyaman mantuvo oculto durante aún más menos una fractura de mandíbula durante la filmación superíndice 3N de una de sus primeras series y el impacto emocional que tuvo en su vida. Una historia de superación superíndice 3N y resiliencia que nos muestra el lado ese humano de este gran actor. Una historia que nos enseña más menos a que incluso los famosos son personas normales con problemas y desafíos. Muchísimas gracias por acompañar más menos arnos una vez ese. Significa mucho para nosotros que dediquen su tiempo a ver nuestros vídeos. Los valoramos un monto superíndice 3N. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, queremos saber su opinión superíndice 3N. ¿Copyright les pareció superíndice 3 esta historia? ¿Conocen este incidente? ¿Copyright admiran ese de Kanyaman? Du Copyright lleno sus comentarios abajo, los leemos todos y nos encanta interactuar con ustedes. Queremos saber Copyright piensan y Copyright les gustaría ver en nuestros superíndice 3 vídeos. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Siempre tenemos algo nuevo y emocionante para compartir con ustedes. Hasta la superíndice 3 y que tengan un día maravilloso. No olviden disfrutar de la vida, de las más menos cosas, y de seguir más menos ando en grande. Besos y abrazos.